murió. Mi ama Jesús es mi vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Y por mí murió. Alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprendéis gente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré, Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió, y por mí murió. Bien, hermanos, entonces ya estamos entrando en la prédica y si no pueden leer la pantalla, está en Hechos 9 del 1 al 21 y titula ¿Por qué nos dicen bautistas? Amén. Amados hermanos, no olvidemos, busquemos una Biblia, tengamos una Biblia en nuestras manos, si es posible una hojita o un lapicerito, porque muchas de las cosas que vamos a tratar ahora son cosas que sí o sí tienes que tenerlas presente para siempre. Vamos, por favor, abran sus Biblias en Hechos 9, del versículo 1 al versículo 21. Hechos 9, del 1 al 21. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor, para que yo te persiga? Y entonces respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin poder ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos... Perdón, eso está repetido. Continuamos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Oremos, hermanos. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por tu maravillosa palabra y por el ejemplo, Señor, de nuestro hermano, el apóstol Pablo, gracias al que vamos a aprender hoy muchas cosas acerca de tu voluntad para los creyentes. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial. Y te ruego que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que las cosas que escuchemos hoy causen un impacto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hemos estado hablando de un tal Saulo. Saulo, que luego cambia de nombre a Pablo, por si acaso. Saulo viene del hebreo Shaú, que significa grande, que significa importante. Pero el nombre que se puso en griego, Pablo, significa pequeño. ¿Qué les parece? Ya desde que se convierte, él empieza a asumir una posición de humildad. Hasta se cambió su propio nombre por amor de aquel que lo había llamado. Pero antes de haberse convertido, Saulo era un fariseo, pero no era como cualquier fariseo. Más bien, este era un fariseo fanático, un fariseo que detestaba y mataba cristianos, porque él creía que esa era la voluntad de Dios. No te olvides, todo religioso fanático tiene esas ideas tan exacerbadas. Y entonces él fue el responsable de la muerte de Esteban, por ejemplo, el primer mártir de la fe, y seguramente de otros más. Ahora estaba de camino a Damasco para buscar más creyentes en Damasco, traerlos a Jerusalén y hacerlos apedrear. Este es el Saulo del que vamos a hablar ahora. Pero pasa algo en el camino a Damasco. Conoce a Cristo. Saulo creía que este Cristo del que hablaban los cristianos ya había muerto, que había sido crucificado y que ahí se terminó su historia y que los que habían quedado eran unos tontos, unos ciegos que seguían a un muerto. Eso es lo que él creía, lo que Pablo creía. Entonces, como él de esa manera los acusaba de sectarios, adoradores de muertos, es que los odiaba y por eso los quería matar. Pablo no quería entender, no quería reconocer que Cristo aún vivía, que había resucitado. Pero de camino a Damasco, Pablo se encontró con Jesús y pudo entender que Cristo no estaba muerto. Estaba más vivo que nunca porque se encontraba en la gloria del cielo. Quiero pedirles, hermanos, por favor, que vayamos a Gálatas 1, 11 y 12. Este es el testimonio del mismísimo Pablo. Gálatas 1, del versículo 11 al versículo 12. Mira lo que dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que tú acabas de leer hace un ratito en Hechos 9 es el momento donde Pablo recibió el evangelio directamente de Jesús. No porque otro más le comunicó, sino porque le fue revelado directamente. Él escuchó a Jesús directamente. Lo acabamos de ver y acaba su testimonio de lo que sucedió. Ahora, después que él conoce a Cristo en el camino a Damasco, ya hemos leído, él quedó ciego, fue llevado a la ciudad de Damasco, conoció a Ananías. Y ahí es cuando Ananías lo bautiza. Así que Pablo también se bautizó. Y eso es algo que vamos a ver en todos los creyentes, desde el primer siglo hasta hoy. Uno de los primeros actos que hacen después de ser creyentes es bautizarse.
Es más, este bautismo tiene un simbolismo muy especial y es realmente muy importante. Vamos a hablar un poco más de él después, pero quiero invitarles que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28. La mayoría conocen este capítulo como la Gran Comisión. Mateo 28, desde el 19 al 20. Jesús, antes de irse al cielo, esta comisión, este trabajo nos dijo. Y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Así que nosotros somos discípulos, pero también somos discipuladores, porque nuestra función es ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Primero son discípulos y luego se bautizan. Por esto al bautismo le llamamos una ordenanza, porque es Jesús quien nos ordenó que bautizáramos a aquellos que se volvían sus discípulos. El bautismo implica muchas cosas que vamos a ver en un momento, pero quiero que recuerden esto. Pablo se convierte de camino a Damasco, Pablo se bautiza en Damasco, y después de haberse bautizado, se involucra en la iglesia e inicia su ministerio. Primero se tuvo que bautizar y luego inició su ministerio. A ver, primera pregunta que estoy seguro que alguno ya se ha hecho. ¿Fue necesario el bautismo para que Pablo fuere salvo? O sea, ¿fue necesario que se bautice para que Pablo sea contado entre los cristianos? A ver, analizamos un poco el texto que hemos leído. En Hechos 9, del 4 al 6, Jesús se le aparece. Le habla desde el cielo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, que creía que Jesús estaba muerto, ahora reconoce: Jesús está vivo, me está hablando. Y entonces Pablo, temblando y temeroso, porque se acababa de dar cuenta que toda su vida estaba basada en una mentira, él creía que estaba muerto, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué acaba de reconocer Pablo aquí y ahora? Que Jesús es el Señor. Su conversión se dio en el camino a Damasco. En el camino a Damasco es que nació en Pablo una nueva criatura. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. ¿Qué dice Romanos 10, 9? Este es el testimonio del mismo Pablo. Pablo escribe lo que vamos a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué acababa de hacer Pablo aquí? Acababa de confesar que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué acabas de ver aquí? Pablo estaba reconociendo que Jesús está vivo. Fue levantado de los muertos, ha resucitado. Lo está oyendo, le está hablando. Entonces serás salvo. Ahí está. Lo tienes en Romanos 10:9. El testimonio del mismísimo Pablo. ¿Habla de bautismo en algún momento aquí? No. Y como esos tenemos un montón de otros versículos. El famoso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En algún momento no menciona el bautismo? No. Porque el bautismo no es un requisito para tu salvación. El bautismo no es un requisito para tu salvación. Creer es el requisito. ¿Tú te acuerdas a Jesús cuando estuvo colgado en esa cruz? Y te acuerdas que hubieron dos ladrones a su lado. No, acá no hay nada de ladrón bueno y ladrón malo. Los dos son ladrones, por lo tanto los dos son malos. Solo que uno es un ladrón que se arrepiente y el otro es un ladrón que muere en sus pecados. El que se arrepiente, que dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo acaba de reconocer, de confesar como su Señor. Y dos, acaba de reconocer que va a resucitar. ¿Por qué? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y este hombre fue salvo. Inmediatamente murió. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre murió y nunca pudo bautizarse, pero fue salvo.
El bautismo, entonces, no es necesario para salvación, no es un requisito. Lo vemos en un montón de ejemplos, pero vamos a verlo también en la vida de Pablo. Mira, Hechos 9:15, cuando Ananías le responde a Jesús, al Señor que le estaba hablando y que le dijo que vaya y le ponga las manos para que se sane su vista, Ananías le responde y le dice, pero este este Saulo es un perseguidor de la iglesia y nosotros sabemos que ha venido acá con un permiso de parte de los fariseos para llevarnos a Jerusalén y matarnos. Y entonces Jesús le responde a Ananías y le dice, instrumento escogido me es. O sea, ya no dice instrumento escogido me será cuando se convierta. No, es que Pablo ya se había convertido. Aún Ananías no había hablado con él, ni menos lo había bautizado, pero ya era un creyente, ya era un discípulo, ya era una nueva criatura. Y entonces Jesús le dice, instrumento escogido me es, a mí me es, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo estaba aquí mismo, en este momento, siendo incluido en la gran comisión que habíamos leído en Mateo 28, porque ya era un creyente, porque ya era un discípulo, pero aún no se había bautizado. Hechos 9:17, cuando Ananías llega a donde Pablo y lo encuentra ciego, que no quería comer ni tomar agua, no quería nada el pobre hombre, llega a Ananías y le dice, ¿qué le dice? Hechos 9:17, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado. ¿Qué nos hace hermanos? ¿Por qué yo les digo a ustedes mis hermanos, ustedes me dicen a mi hermano? ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos el mismo Padre. Porque espiritualmente hemos nacido de nuevo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tenemos el mismo Padre que es Dios. Quiero invitarles, por favor, que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Este es un versículo clave. Juan 1, versículo 12. Miren lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, nuevamente esa palabra clave, creer, ¿no? A los que creen en su nombre, ¿qué es recibirles? Creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que recién desde este momento, desde el momento en que creen, son hijos de Dios. Antes no eran hijos de Dios. Antes eran criaturas, creados por Dios, pero hijos. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una nueva criatura espiritual, nosotros somos hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Si en algún momento escuchaste, no, todos somos hijos de Dios, lo siento, pero no es así. La Biblia misma deja muy claro que no es así. Solo los que creen en su nombre y solo a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tenemos un solo Padre, ¿qué somos entre nosotros? Somos hermanos. Si Ananías le llamó hermano a Saulo, es porque Saulo ya había nacido de nuevo, ya era un hermano, ya era un cristiano, pero había un paso que tenía que dar, un paso de obediencia, no para la salvación, sino un símbolo de su creencia, un símbolo de su confesión, y es el ser bautizado. Por eso entonces, después de que Ananías le pone las manos encima y lo sana, entonces lo bautiza. Hechos 9:19. Y levantándose fue bautizado. Primer punto, que no quiero que jamás se me vayan a olvidar. Tú no necesitas bautizarte para ser salvo. Tú puedes ser salvo ya mismo si has creído en el nombre del Señor Jesús, aunque no te hayas bautizado. Entonces tu pregunta obvia sería, ¿qué hace entonces el bautismo? ¿Para qué entonces me voy a bautizar? Escuchen, hermanos. Mientras Pablo no se había bautizado, él era como un agente secreto. Agente secreto. Vamos a Hechos 9, versículo 13. Hechos 9:13. Mira cómo responde Ananías a el Señor. El Señor que lo mandó a ponerle las manos a Pablo, sanarlo y luego bautizarlo. Antes de que pase eso, Ananías le responde a Jesús. ¿Qué le responde? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene necesidad, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Hasta que Pablo no se bautizó, a los ojos de todo el mundo, Pablo seguía siendo un fariseo fanático.
aunque en su corazón él ya había cambiado, pero a ojos de todos los demás, seguía siendo el fariseo. El bautismo es la señal, el símbolo público de la conversión de Pablo. Y ese símbolo es importante. Les voy a proponer una analogía para que podamos entender mejor el símbolo del bautismo. ¿Qué ven aquí en mis dedos? Ven mi anillo. Este anillo que porto con tanto cariño y con tanto gozo, ¿qué significa? ¿Qué simboliza el anillo en mis manos? Que soy casado. Les pregunto, ¿qué pasaría si yo me saco el anillo? ¿Dejaré de ser casado? No, soy casado. El anillo no es lo que me hizo casado, pero el anillo es el símbolo que muestra ante todos que soy casado. Y ahora imaginemos, ¿no? Vamos a darle mi anillo, me lo voy a sacar y Danielito, un niño de 9, 10 años, coge el anillo y se lo pone. Tiene su anillo en su mano. ¿Ustedes creen que ya Danielito está casado? No. No. El anillo solo es un símbolo, una muestra pública, una muestra externa ante todo el mundo que soy casado. De la misma forma, el bautismo es la muestra pública ante todo el mundo, tanto el mundo material, natural, como el mundo espiritual, de que tú eres cristiano. Esto significa que el bautismo, hermano, hermana, es una declaración de guerra ante el mundo espiritual. Desde el momento que tú te bautizas, tú estás diciéndole a las huestes de Satanás que tú vas a pelear en favor del reino de Dios desde esta iglesia que es donde tú te has bautizado. El bautismo es una declaración de guerra. Efesios 6:12. Quiero invitarles, por favor, que vayamos a Efesios 6, versículo 12. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y tu bautismo es la declaración oficial de guerra ante el enemigo. Pero hay algo más. Hay algo que a veces entendemos mal. En esta declaración de guerra, en este conflicto espiritual, ¿quién ataca a quién? ¿Es Satanás que ataca a la iglesia o es la iglesia que ataca el reino de Satanás? Vamos a Mateo 6:18, guerrero y guerrera del Señor. Vamos a Mateo 6 y vas a ver algo que posiblemente te sorprenda. Mateo 6:18. Creo que nos equivocamos la referencia. Mateo 16:18, disculpa. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Qué puertas son las que están siendo atacadas? ¿Las puertas de la iglesia o las puertas del Hades? Las puertas del infierno son las que están siendo atacadas. ¿Quién ataca a quién? ¿La iglesia al reino de Satanás o el reino de Satanás a la iglesia? Tú y yo, hermanos, estamos llamados a atacar. ¿Te acuerdas de la armadura espiritual? Es una armadura que nos sirve en esta batalla en la que atacamos al reino de las tinieblas. Atacamos sus puertas y arrebatamos de ese reino almas cautivadas por el pecado y las restauramos en su comunión con Dios para que nuestro ejército crezca aún más.
Cuando tú evangelizas, tú estás atacando. Tú no eres el pasivo que simplemente espera que lo ataquen. Tú eres activo. Tú sales a luchar, tú sales a pelear, tú sales a atacar cada vez que predicas, cada vez que evangelizas. Tú no has sido llamado para quedarte en el cuartel. Tú has sido llamado para salir y luchar afuera y ganar almas. Todo creyente ha sido llamado a eso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros vamos a romper esas puertas y liberar almas del infierno. Entonces, el bautismo es, 1, un acto público y 2, una declaración de guerra. Hasta que no se bautizó Pablo, no fue contado como parte de la iglesia. Él ya era salvo, pero no fue contado como parte de la iglesia local. Eso me estás diciendo que yo puedo ser salvo sin ser parte de la iglesia bautista. Claro que sí, por supuesto. No tienes que ser bautista para ser salvo. No hay ningún problema, hermano. Cuando estamos en el cielo, Jesús no nos va a preguntar, ¿eres de la iglesia bautista? Entonces, no, Él no nos va a preguntar eso. Él sabe bien quién ha creído en su nombre. Ninguna iglesia salva. Cristo es el que salva, no las iglesias. Pero cuando te bautizas, te vuelves parte de esa iglesia. Y te unes a esta lucha esta lucha por la que atacas las puertas del Hades. Porque si estamos juntos como un ejército que pelea. No estamos acá simplemente para vernos las caras y hablar bonito. Estamos aquí para entrenarnos y salir afuera y salir a pelear. Para eso es la iglesia. Eclesía significa los llamados para afuera. Y por eso, cada vez que se incluye uno más en nuestras filas, la iglesia tiene gran alegría. Es una fiesta para la iglesia cada vez que alguno se bautiza. El bautismo, para Pablo, marcó el inicio de su ministerio. Eso lo vemos en Hechos 9:20. Pero no solo fue el caso de Pablo. Lo mismo pasa con todos los demás hermanos, empezando desde Jesús. Antes que nada, antes que empezar a predicar, antes que nada, ¿qué hizo Jesús? Se bautizó. El bautismo es tu punto de partida para servir a Dios en el ministerio. Si quieres hacer las cosas en orden, antes que ninguna otra cosa, bautízate. En la iglesia, hermano, todos somos necesarios. Nadie está sobrando, pero hagamos las cosas en orden. Entonces, vamos al tercer punto. ¿Qué significa el acto del bautismo? La mayoría de los que están aquí han visto un bautismo alguna vez. Yo me refiero al bautismo cristiano. ¿Cómo es el bautismo cristiano? Mira aquí en esta foto. La persona, el que se está bautizando, es sumergida en el agua y luego es sacada del agua. Ese es un símbolo público de muerte a una vida pasada y resurrección como una nueva criatura a una nueva vida. Este símbolo público de muerte y resurrección nos identifica con el mismísimo Cristo y con su iglesia. La palabra baptizo, de donde viene bautizo, la palabra griega de donde sale bautizo, significa literalmente sumergir. Vamos a Romanos 6, del 3 al 4, y mira lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, o sea, sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Cuando eres metido en el agua, eres sepultado, como que estuvieras muriendo por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Eres sumergido en símbolo de muerte y eres levantado del agua como símbolo de una nueva vida en Cristo Jesús. Muerte y resurrección. Es el símbolo del bautismo. Ahora, unas cuantas preguntas que los más inteligentes están haciendo. ¿Y estas aguas donde me bautizo, serán aguas especiales? ¿Será un tipo de agua mágica o bendecida para que esto suceda? A ver, hemos dicho que el bautismo es un símbolo o es un ritual.
El bautismo es un símbolo, hermanos, no un ritual mágico. Por lo tanto, estas no son aguas mágicas. Puedes bautizarte en el río. La mayoría se bautizaron en un río. Otros se bautizan en las piscinas. Otros se bautizan en un bautisterio, una pequeña piscina en la misma iglesia. No hay ningún problema con que el símbolo quede claro y establecido. Es suficiente. Muerte a tu vida pasada, a tu sepultura y resurrección como una nueva criatura, a una vida nueva. Así que estas aguas no son mágicas. El símbolo es lo que importa. Segunda pregunta. ¿Puede algo espiritual nacer de algo material? El que nace del espíritu, espíritu es nacer de agua, agua material es nacer del espíritu. No. Repito, para que tú te bautices, tú ya tienes que ser una nueva criatura. Lo que estás haciendo es un símbolo, como yo que me puse el anillo ya estando casado, igual, lo que estás haciendo es un símbolo. Pero tú ya eras creyente, tú ya eras salvo, tú ya eras hijo de Dios, ya eras una nueva criatura antes de bautizarte. El nuevo nacimiento se dio en el momento que tú creíste y desde ese momento ya eres salvo. El bautismo es el símbolo público, evidente, de que tú eres un creyente y que vas a luchar. Eres parte de la iglesia y su ministerio. Por lo tanto, la iglesia donde te has bautizado es la iglesia a la que tú te haces miembro. Hasta que no te hayas bautizado, no eres miembro de la iglesia. El bautismo es importante. No es obligatorio, no es necesario para salvación, pero el bautismo es importante. Hermano, hermana. El último punto, el que fue título de nuestra prédica el día de hoy. ¿Por qué nos llaman bautistas? ¿De dónde tenemos ese nombre? Vamos a repasar un par de cositas que hemos enseñado hace un momento. ¿Qué necesitas antes de poder bautizarte? Vamos a Hechos 8:36. Busca en su Biblia, hermano, márquelo si es posible. Hechos 8:36. Estamos hablando de Felipe y el etíope. Muy bien, después de que Felipe le predicó el evangelio al etíope y el etíope se convirtió, mira lo que el etíope le dijo. Aquí hay agua, le dice el etíope a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El etíope quería bautizarse, él pidió ser bautizado. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Es creer de todo corazón. Oye, te pregunto, un niño chiquitito de 8 días, 9 días, un mes, 2 meses, ¿podrá creer? El pobre ni siquiera entiende nada. No sabe, ni siquiera tiene una autopercepción de sí mismo, ni siquiera sabe que es un ser humano. Y va a poder creer en algo o en alguien. Es imposible. Por eso nosotros no bautizamos niños. Porque ¿cuál es la condición antes de bautizarte? Creer de todo corazón. Y si no puedes creer, no puedes bautizarte, hermano. Esto que nosotros hemos enseñado de siglos y siglos y siglos atrás, desde la época de Cristo, esto nos diferenció de todas las otras iglesias que existieron en la antigüedad. Me refiero a la iglesia católica y me refiero a todas las iglesias protestantes. Sí, porque fuera de la iglesia católica hay iglesias que protestan contra la iglesia católica. Los luteranos, por ejemplo, los presbiterianos, por ejemplo, protestan contra ella, se salen de ella, pero siguen bautizando niños. Nosotros no lo hacemos, por lo que acabas de leer. Nosotros, hermano, hermana, no somos protestantes. No pertenecemos al grupo que se salió de la iglesia católica, no pertenecemos tampoco a la iglesia católica. Nuestras raíces se van hasta Cristo. Y nuestra doctrina es la que Cristo enseñó. Ahí lo estás viendo, para eso tenemos la Biblia. Y por eso no bautizamos niños. Hay un segundo punto. ¿Te acuerdas lo que simbolizaba el bautismo? Simbolizaba muerte y resurrección. Muy bien. Si el símbolo es muerte, o sea, sepultura, y resurrección, salir, levantarse del agua, ¿qué sentido tiene que te echen gotitas a la cabeza y que te digan que estás bautizado? Pues no tiene sentido, no está el símbolo. No hay símbolo de muerte y resurrección. Eso no es bautismo. Y desde siglos atrás hemos enseñado lo mismo. No es bautismo el tirar agüita en la cabeza.
Nosotros hemos insistido desde siempre que el bautismo es con sumersión. Te metes en el agua y sales del agua. Entonces, las iglesias alrededor, me refiero a los católicos y los protestantes, nos decían, estos tercos en la sumersión, vamos a llamarlos bautistas. Porque baptizo, griego baptizo, significa sumergir. De ahí viene nuestro nombre. Nosotros no nos hemos puesto ese nombre nos lo han puesto a nosotros, por nuestra terquedad en decir, se sumerge a la persona que se ha de bautizar. Se le sumerge. Hechos 9:38 y Mateo 3:16. Ambos son ejemplos que la gente entró en el agua para ser bautizada y luego fue levantada del agua, salió del agua. Eso es lo que creemos los bautistas y por eso nos apodaron de esa manera. Y por eso nos dicen bautistas. Amado hermano, amada hermana, traigo 2 desafíos para ti el día de hoy. Si tú ya eres un creyente, si tú has creído en tu corazón, si tú has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, si tú ya eres un creyente, pero aún no te has bautizado, ¿a qué estás esperando? El bautismo es importante. Te hace parte de las filas de la ley. Es el símbolo de que eres parte de la iglesia. Ustedes se imaginarían cómo se sentiría mi esposa si yo nunca usaría mis anillos y caminaría ya por la calle como si fuese soltero, siendo casado. Si tú no te bautizas, ¿qué es lo que le estás diciendo al mundo? Si no llevas el símbolo de tu confesión. Hermano, ¿a qué estás esperando? Hermana, ¿a qué estás esperando? Segundo desafío. Si tú ya eres bautizado, ¿estás honrando este maravilloso símbolo que es el bautismo? ¿Estás actuando como un verdadero creyente? Soy un hombre casado. ¿Actuaré como si era soltero, llevando mi anillo? Eres un creyente y estás bautizado. ¿Actuarás como si fueras un incrédulo? ¿Estás honrando el símbolo del bautismo? Vamos a orar. Altísimo Señor, bendito Dios, gracias Padre Eterno por tu palabra. Gracias por habernos ayudado a esclarecer algunas cosas, a entender, Señor, esta ordenanza tuya, que es, Señor, el bautismo. Padre del cielo, te ruego que pongas aquí, en el corazón de cada uno de los que han estado escuchando, el deseo de honrar este acto tan maravilloso que es el bautismo. Que se note, Señor, que somos creyentes, no solo por el símbolo, sino por nuestras actitudes, porque nos enfilamos en la lucha y empezamos a predicar tu palabra. Porque luchamos contra las puertas del Hades y no prevalecen contra nosotros, y entonces liberamos almas de esclavitud. Padre del cielo, te ruego por cada uno de los que están escuchando. Y si alguno aquí no es bautizado aún, Padre del cielo, pon en su corazón ese anhelo de incluirse a las filas, iniciando por donde se debe iniciar, que es el bautismo, Señor. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el día de hoy hemos tratado la tercera distintiva. Yo sé que no les avisé las semanas anteriores, pero cada vez que me oigan predicar, vamos a hablar de cada una de nuestras distintivas como bautistas. ¿Qué nos distingue de las otras denominaciones, de las otras iglesias? Sí se acordarán, hace unas semanas habíamos hablado de la base y la autonomía de la Biblia. Incluso habíamos demostrado que la Biblia es palabra de Dios. La semana pasada habíamos hablado de la autonomía de la iglesia local. Y hoy hemos hablado del bautismo, que es una de las 2 ordenanzas. Esta noche, a las 6 de la noche, en este mismo link,
vamos a estar juntos nuevamente y vamos a hablar de la cena del Señor. Amados hermanos, quisiera verlos a todos esta mismísima noche. Les mando un gran abrazo y que Dios me los bendiga. Nisi. En mi mañana, en mi ayer, Cristo de todo el Señor. Desde mi lucha soy un nuevo ser, Cristo en todo el Señor. Rey, Señor, Cristo de todo el Señor. En lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo el Señor. En mis conflictos, en mi pesar, Cristo de todo el Señor. Batallas, amor, el amor por mi paz, Cristo de todo el Señor. Rey, Señor, Cristo de todo el Señor. En lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo el Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo el Señor. Cuando fracaso y me desandar, Cristo de todo el Señor. Rey es Rey, Rey, Señor.